Estas son pandemias que podemos decir falsas pandemias, son generadas, para lo cual es necesario primero determinar qué es el coronavirus. Entonces, estamos hablando de una pandemia terrorífica, todo el mundo asustado por el coronavirus, y resulta que el coronavirus, el COVID-19, está en todos lados. Hasta en la vacuna de los perros está el COVID, es un virus como el virus influenza, que además es más allá de enfermedades ligeras, desencadenadas, como vos dijiste, por descenso de inmunidad, por resfríos, etc., en general no pasa de allí. ¿Cuándo este coronavirus produce muerte? En inmunodeprimidos, es decir, todo anciano que se vacuna reiteradamente, que tiene muy baja la inmunidad, toda persona que se trata con quimioterapia o con corticoides en forma crónica, tiene suprimido su sistema inmunitario, por eso esos fármacos se llaman inmunosupresores, por supuesto son los que se mueren con este y con cualquier otro virus. Entonces, ¿qué pasa con este virus particularmente? Esto que pasa en Asia y en Italia inicialmente no es el virus normal, es un virus modificado genéticamente, es un ARN modificado, ácido ribonucleico modificado en su estructura. Enseguida vamos a mostrar cómo fue modificado este virus, se llama SARS, el síndrome de insuficiencia respiratoria severa o SAE, síndrome de Medio Oriente. Esta es la secuencia del virus. Aquí están las inserciones que le hicieron al virus. Inserción significa que lo insertaron, son injertos en laboratorio. ¿Okay? Y aquí se ven las modificaciones, las 4 inserciones que tiene el nuevo coronavirus 19. Aquí está una inserción, aquí está otra inserción, la que tiene del SARS. Aquí son 1, 2, 3, 4 inserciones y habla de la alineación de múltiples secuencias entre los picos proteínicos del coronavirus y el SARS. Tal cual como dijiste, Claro, son virus modificados. Hay dos, por supuesto. Hay un laboratorio conocido de Wuhan, China, que es el que estaba mencionando este científico, y por supuesto, a la par de él, los grandes laboratorios como Sanofi Pasteur y otros que fabrican vacunas, y en centros de investigación con gran cantidad de bioingenieros que hacen estas modificaciones en Inglaterra y Estados Unidos, ¿verdad? Siempre ha sido así y lo es con mucho más furor en esta etapa del siglo XXI. Entonces surgen dos hipótesis. La primera hipótesis es que en realidad se lo hayan endilgado a China. Hay dos focos simultáneos de esta pandemia creada con un virus modificado, que no es el coronavirus que tenemos acá, que es inofensivo. ¿No es cierto? Entonces, altamente mutante además. Estos virus obtenidos genéticamente son mutantes terribles, rápidamente. ¿No es cierto? Con lo cual se autolimitan también estas pandemias mucho más rápido. Se autolimitan, no sé, ¿me entendés lo que quiero decir? Sí. Se autolimitan. Entonces, hay dos focos, uno es Asia, China, Corea del Norte y Irán. Y por otro lado, simultáneamente con el norte de Italia, el Véneto. El primer ataque es ampliamente justificado para los analistas políticos porque, si recordamos un poquito más atrás, sabemos que China ha desplazado en los mercados absolutamente las multinacionales anglo-norteamericanas, todas, desde la fábrica de fósforos, de papel, General Motors, naves espaciales, teléfonos. Entonces, es un hecho el copamiento de China respecto de los mercados mundiales. Irán, ¿qué pasa con Irán? Irán, perseguido desde la guerra del Golfo. ¿Qué pasa con Irán? Irán es el único país que no tiene deuda externa, Juan Manuel. El único país independiente del mundo. Tan independiente que además tiene energía nuclear con fines bélicos y pacíficos. ¿Qué significa que tenga energía con fines pacíficos, energía nuclear? Que con un poquito de materia puede abastecerse de energía eléctrica durante todo el siglo y el siglo que viene. A todo el resto de los países, con la imposición de Estados Unidos del desarme nuclear, se nos quitó el Instituto Balseiro, la producción de energía nuclear con fines pacíficos, que es la menos contaminante y la más eficiente. Se enajenaron las empresas de electricidad y ahora nosotros perdimos esas empresas, las dimos en parte de los pagos de deuda, las dio Menem, si te acuerdas, y nosotros hoy compramos una energía eléctrica carísima que cada vez está
al alcance de menor cantidad de gente, sumiendo en la pobreza todo nuestro país. Así en toda Sudamérica, en toda África, en todo el mundo dominado. Entonces Irán, pobrecito, se autoabastece, el único país que no tomó deuda, por eso es un mal ejemplo, y es la causa de la guerra, la fundamental causa de la guerra de Medio Oriente, que se distrae con el petróleo, pero en realidad hay que neutralizar a Irán, que tiene una posición geopolítica estratégica la más importante del mundo. Acordate que ya Alejandro Magno quería conquistar Persia, ¿no es cierto? Además de que navega en petróleo. Muy bien. Entonces Irán, para defenderse de este monstruo, ¿qué hace? Se asocia al otro monstruo. De hecho, este general, cuyo nombre me cuesta tanto, pobre que en paz descanse, Soleimani, fue el que hizo las tratativas a lo largo de todo el año pasado, 2019-2018, de alianza comercial y bélica con China. Junto con él, ¿quién se asocia al gigante chino? Corea. ¿No es cierto? Entonces ese bloque justamente era el bloque comercial enfrentado a las multinacionales anglo-norteamericanas. No digo que sea más bueno, para nada, me parece que China es un espanto, la forma de vida. Yo describo realidades. ¿Y qué ocurrió a fines del año que pasó desapercibido? Si te acuerdas, China da un paso temerario que es una declaración de guerra. Hace el gigante, el Banco Asiático Gigante, el más grande del mundo, ¿y a quién excluye? Solamente a Estados Unidos y a Japón. Es una declaración de guerra totalmente manifiesta, ni siquiera solapada. A los 15 días, un dron, un misil o algo teledirigido mata al general Soleimani, comandante en jefe de todas las tropas iraníes, que era quien personalmente había hecho las negociaciones con China. Con lo cual, Irán queda totalmente bloqueado, Soleimani perplejo, imagínate Irán, que me llamó la atención su silencio, viste que no hubo respuestas, que es mucho más peligroso. Que lo iban a vengar, hubo toda una movida, que en algún momento lo van a vengar, pero... Muy rápida y muy escueta, yo pensé que iba a haber otras acciones. 15 días después, justamente China se equivoca y baja un avión de pasajeros, ¿te acuerdas? Accidente aéreo terrible. ¿Quién iba en el avión de pasajeros? El comandante de la flota aeroterrestre estadounidense. Cosa curiosa. 15 días después aparece esta pandemia en los 3 países asociados: China, Irán y Persia. En el diario La Nación del 25 de febrero, cuando se inicia esta epidemia, esta locura, esta pandemia, aparece el titular en La Nación. La situación en China es grave. Primera plana del diario La Nación. Caen los mercados. Los países toman distancias comerciales del gigante chino. Misión cumplida, diría yo. ¿No es cierto? Inmediatamente todos los que compraban toman distancias comerciales, se enfría ese mercado rápidamente. Hay otros, por supuesto, que acusan a China. Los americanos, vos sabés que ya se cruzaron estas acusaciones. China y Putin acusaron a Estados Unidos por esta infectación con el virus. Y por otro lado, Estados Unidos y otros científicos acusan a China porque en Wuhan se hizo esta experimentación del coronavirus. También, no es descartable esa hipótesis, pero no encajaría por qué también Irán y por qué también Corea, ¿no es cierto? China podría hacerlo. Enseguida me voy a referir a la causa por la cual invadieron el Véneto también. Pero primero vamos a ver cómo China limitó la epidemia. ¿Podemos ver esos videos, señor director? Okay.
新闻以上不配合侦查。哦，这里向一些根据防疫法有关规定，请你熄火，配合检查。请配合检查，配合熄火，配合检查。好。配合熄火，下手配合检查。到这儿了。让你不要动，配合检查。往这儿，往这边。往这边。配合检查。放好。放好。放好。好的，同学，车子的人员里面，发言人员在车辆回来进小步。La eutanasia que me dio Rossi. Es increíble. Le pegan un tiro. Bueno, eso es lo que estamos mirando acá, cómo la solucionan fácil, directamente los eliminan. Los eliminan, vos pensás, como dijo el gobierno chino, 20.000 muertos para salvar el país. Mató a los 20.000 infectados. ¿Qué son 20.000 para ellos? Claro, son 1.400 millones de habitantes. ¿No es cierto? Y aparte de eso, bueno, ya lo tenemos con el aborto, con la gente discapacitada, pero ya, claro, con, ¿no? todo, Down, por supuesto. ¿no es cierto? Tienen una los ancianos y los enfermos terminales hacen eutanasia de la mayor crueldad, los discapacitados con una crueldad terrible, y los presos políticos son los donadores forzosos de órganos. Cuando el occidental que quiere un órgano multimillonario va a China, se interna y se lo dan ahí. Y si no, si tienen que exportar los órganos, llevan los presos políticos hasta un camión, los ejecutan, les sacan los órganos, los rematan ahí y inmediatamente ese camión con circulación extracorpórea transporta un avión y va a su lugar de destino. Es monstruoso. Pero bueno, más allá de esto, te das cuenta que evidentemente China fue asaltada con esto que ellos mismos estaban promoviendo. Recordá además que Bill Gates hace 3 años dijo: las guerras ya no van a ser más con armas, sino con microbios. Sí. Muy bien. Pero por otro lado nos falta un comensal, el cuarto comensal, que es el norte de Italia, el Véneto. Hablemos ¿Por qué cae? Claro, primero hablemos del Véneto. El Véneto es la zona más rica de Italia. Desarrollo, primer mundo total, tiene un desarrollo sanitario extraordinario, equiparable al de Alemania. Y estamos hablando del caso, no hubo caso cero, sino que aparece un enfermo en Milán. De repente aparece en las mejores condiciones sanitarias, ¿no es cierto? ¿Qué había pasado en el Véneto? Juan Manuel, justamente el gobierno italiano fue el único que tuvo el coraje de enfrentar el tema de las vacunas, pero por un hecho muy objetivo. A principios del 2019 aproximadamente, puedo errar en algunos meses, porque no me acuerdo exactamente la fecha, pero bien recientemente, todo su personal militar volvió de las misiones de Naciones Unidas con gravísimas enfermedades autoinmunes y oncológicas. Entonces el gobierno italiano, el Parlamento italiano, dispuso la labor de investigación a una comisión que hay en el Véneto que se llama Corvelva, en Verona, justo en el Véneto. Esa comisión se expidió en agosto del año pasado diciendo que encontró en esas vacunas, la científica Loretta Bolgan, 63 tóxicos no identificados. Recuerdo que el personal militar, varón y mujer, de Italia, antes de partir, se vacuna con 7 vacunas simultáneamente. Y que además Italia fue sometida a la obligatoriedad de vacunas cuando su anterior presidente socialista hizo un convenio con el innombrable Obama, el abortero más grande del mundo, el controlador de población más grande del mundo, del contemporáneo. Entonces, Italia estaba sometida a esto, pero particularmente el personal militar, curiosamente, 7 vacunas simultáneas. Loretta Bolgan encuentra esos 63 tóxicos, se comunica este hallazgo. Imagínate lo terrible para los Bill Gates y todos los que están trabajando con las vacunas, ¿no es cierto? Esa es la razón de que el Véneto fue destruida Italia. Con este SARS, este virus modificado genéticamente, como acabo de mostrar la secuencia en que fue modificado el virus, que produce un síndrome respiratorio grave,
y el virus de Medio Oriente, del síndrome de Oriente Medio se llama así, por supuesto lograron paralizar la economía italiana. Vos imagínate Venecia en 3 meses de no actividad turística. Quebró Italia. Tienen los europeos tienen una capacidad de respuesta y trabajo enorme como fue en la Segunda Guerra. Tienen ¿No es cierto? Con qué, ¿no? Tienen con qué y son un país esforzado, pero aclaremos que fue una mala palabra para el establishment mundial, para el gobierno mundial, para el orden mundial, haber denunciado lo que pasó con las vacunas inoculadas a los militares, que son las mismas que vienen en Argentina. Claro. A todo el mundo, como diría, sojuzgado o periférico, en las palabras de Rockefeller, los países periféricos, seríamos nosotros. Y el odio siempre a Italia y España como ex países católicos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón estratégica de por qué en Italia está destruida económicamente y han cumplido la misión. Paralelamente a esta destrucción, ¿qué es lo que se busca con estas pandemias? Se busca un estado de pánico, por supuesto en todo el mundo, para inmediatamente acudir a la solución supuesta que son las vacunas. Vamos a hablar enseguida de eso, pero hay una periodista, Jane Bagermaster, austríaca, que es la que desmanteló la farsa de la gripe A en el año 2009, puesto que hizo investigar las vacunas junto con el médico de Europa Oriental, que probó, llegó 1 millón de dosis de vacunas selladas por la FDA a Europa Oriental. El médico desoyó la orden de no estudiarlas y las inoculó a los hurones. Los 1000 hurones inoculados murieron. Él da la información a la Unión Europea, se dispone la investigación y resulta que la vacuna triple valente estaba contaminada con la gripe porcina, la gripe aviar y la gripe española del 18. Esa noticia la levantó inmediatamente Jane Bagermaster, que era una periodista, si no recuerdo mal, de la revista Nature, y publica este hallazgo, pero además en una medida rapidísima utiliza sus influencias para dar parte al FBI. Cuando el FBI interviene no se pudo parar la investigación y por eso sabemos que es el fin. Cuando termina todo ese expediente, estamos en agosto del 2009, llega al resto de América y se para totalmente, si te acordás, en Argentina, de la noche a la mañana, que estaban todos como ahora con barbijos y alcohol y todas las precauciones aterrorizados, de la noche a la mañana no se habló más de la gripe A. Se vende la vacuna de la gripe, dicho de paso, hay muchísimas objeciones científicas, la vacuna de la gripe predispone un 30% más a la infección de nuevos virus. El chico que está vacunado para la gripe, en este caso, sería mucho más susceptible a la invasión de coronavirus. Pero ahora me gustaría que veamos qué dice Jane, esta maravillosa periodista. A ver. One year ago, I warned people about the swine flu vaccination and its risks. This year, I'm standing here in Vienna in Austria, and I am in danger of being arrested by the police. On August the 12th, I'm supposed to appear in the local court. I could even be detained there. The reason or the accusations that are given are completely trumped up. The Austrian government is trying to frame me. Why is the government so anxious to get rid of me? The reason is simple. The reason is they are planning more vaccination campaigns and more artificial pandemics. People are expected to take more poison, suffer more illness, more convulsions, and more death. I filed charges against Baxter in April 2009 because Baxter itself had tried to trigger, so it seems, a bird flu pandemic. They contaminated 72 kilos of seasonal vaccine material in their biosafety laboratory here in Austria and sent it to 16 laboratories. It was the World Health Organization that supplied the virus. That's the same World Health Organization that is responsible for all the vaccination campaigns around the world and that is still in charge of all the pandemics. Even today, as we stand here, we're under a pandemic level alert 6. That means all of us can be theoretically force vaccinated and force quarantined.
There are bills now in the USA like the Obamacare bill and also legislation in the pipeline in Europe to put more pressure on people to take the vaccines in the future. And that is why it is very important for everyone now to be alert, to be aware that this is really about their future and their health. As Alex Jones made clear in his video recently, even more sophisticated and terrible vaccines are coming onto the market. These are capable of actually destroying our capacity to feel an emotion. They attack our neural structures of our brain and alter them so that we are not able to feel emotions like anger and fear. But we need these emotions. We need them because when we are facing danger or threats or injustice, we need to have the energy to mobilize and to find a proper solution. Alex Jones is absolutely right. Having emotions, even negative emotions, is a part of being a human being, a part of living a rich and full life, and part of leading a safe life because they warn us about dangers. Without these emotions, if they're shut off by vaccines, we can be turned into docile herd of sheep. The elite, the powers that be, the governments like the Austrian government and Big Pharma can do anything they please with people who are as defenseless like this. This is a turning point. We all have to realize that we have to stand up once and for all now against these vaccines. They're not meant to give us health or happiness, they're meant to harm us. That is why pharmaceutical companies and the Austrian government are so desperate to get rid of people like me, who have been among the forefronts of the critics of the swine flu jab. That is why I have to face going to the court on August the 12th, and that is why I might well be detained. If that happens, you can be sure that I was being silenced on the basis of lies. As long as I'm a free person, I will continue to speak out about the dangers of the vaccines. I will continue to warn people about this vital issue. The governments and Big Pharma will never be able to silence me because this subject is simply too important. This subject is about the life and future of every single person on the planet and about humanity itself and whether we have a future as dignified, free human beings. Increíble. ¿Viste? Pero esta alteración, como bien dijiste, que obviamente el periodista lo descubre y ve y plantea esto, que es lo que ha provocado también una falsa pandemia. Claro, una falsa pandemia. Acá estamos hablando de que en Wuhan dicen que los chinos alteraron algo, pero pareciera como que fue alterado desde otros sectores. ¿Quién crees que lo alteró? Mira, si ya tenían una idea de vacunas en esto. Yo creo que Wuhan lo estaba haciendo, por supuesto, y ya para hacer la vacuna, por supuesto, participa de las multinacionales, pero se le adelantaron para desacelerar la economía china. No te olvides, Sanofi Pasteur financió íntegramente la campaña de Macron en Francia, es decir, el movimiento de los laboratorios es el movimiento de dinero más grande del mundo. Todos están bancando campañas de todos lados a todos los presidentes. Exactamente, están por arriba del mercado del narcotráfico en el volumen de dinero que mueve. Sí. Entonces, es una verdadera mafia. Es una mafia terrible que es la que gobierna el mundo. Cuando hablamos de gobierno mundial, la corporación Rockefeller es la corporación más grande medicamentosa, ¿no? No conozco exactamente las patentes que se deben, si Sanofi Pasteur pertenece a él o a la banca Morgan. Hay que ver cómo termina el embudo de dinero. Lo cierto es que la finalidad de esta falsa pandemia es la instalación de nuevas vacunas. Esas nuevas vacunas son altamente peligrosas y además, para que la gente que nos escucha tome conciencia, vos imagínate si fuera cierto que las fabrican ahora, se van a hacer con toda precipitación, no hay manera de hacer pruebas para saber la inocuidad. Así se está utilizando desde el inicio. Se hacen vacunas y se acallan los pedidos de seguridad de las vacunas. Esto pasó en Estados Unidos, pasó en nuestro país, pasó en Inglaterra. Cuando los científicos serios se abren de los laboratorios porque no hay margen de seguridad, no hay estudios de bioseguridad de las vacunas, por supuesto son despedidos. Hay muchísimas pruebas de esto, lo podemos hacer en otro programa. Entonces está claro por qué el eje asiático, está claro por qué Italia, y por supuesto nosotros estamos manejados por el terror. Antes de pasar a lo nuestro, que es terrible, vamos a ver un videíto
de los australianos, donde hablan del horror de las vacunas desde que Australia ha caído en la trampa de la vacunación obligatoria. Los médicos han hecho un informe, se llama fraude letal. El fraude porque mueren los niños. Igual que acá, tenemos un índice de epilepsias posvacunales gigantes, tenemos un índice de autismo enorme, ya mucho más de 2 millones de niños declarados, más todos los no declarados que se llaman espectro autista. Desde la hiperquinesia, vos vas a un lugar donde hay chiquitos, se mueven terriblemente como bacterias, no acatan órdenes, porque recordá que el virus con que hacen la vacuna lo repican en monos, en diferentes variedades de monos, en cerdos. Es ácido ribonucleico que toma ácido desoxirribonucleico de esos animales, y cuando vos lo inyectás en el ser humano antes de los 2 años, todo lo que vos inyectás va directamente al cerebro. Ese ARN de esos animalitos, de esos animales usados para replicar la vacuna, programan el ADN cerebral del niño, obteniendo conductas patológicas, psicopatológicas y psicopáticas en chiquitos, similares a los animales. ¿Vemos un poquito el video australiano? Veamos. For heaven's sake, it's your children's lives and their future. Not yours, but theirs. Don't let what happened to me and my wife happen to your children. In fact, there have been some massive disasters around the world following vaccination programs. Babies are injected with bits of animal, bacterial, viral DNA. They can be incorporated into the human genome. A human DNA structure is changed, or can be changed. And we are seeing increasing incidence of behavioural abnormalities. We're seeing increasing sociopathic behaviour, increasing crime rates, increasing learning difficulties, attention deficit behaviour. There certainly are some who theorise that that is due to low-grade encephalopathy caused by the vaccine. Almost 3 years of research before we looked at each other with my late husband and said, vaccines are killing babies. So it was obvious that I, and every other doctor for that matter, had been grossly misled. The doctor politely calmed us that it was all right and it was a good thing to do. We did it. We gave him the DPT vaccine and another one as well. We drove from the hospital down about 10 minutes after we'd left the hospital. We were heading home to our farm. And Dylan suddenly started to convulse in my wife's arms in the car. This was just a shock. We were totally lost for that brief moment. We didn't know how or what was going on. Dylan started to turn blue. I just felt so helpless. Wow, increíble, ¿eh? ¿Viste lo terrible? Increíble. ¿Y por qué estoy acá? Está todo nuestro país en juego. Por supuesto, ¿qué provocan las vacunas? Lo más triste, Juan Manuel, es que está en el prospecto de las vacunas. Por ejemplo, cuando se pone la vacuna de hepatitis... ¿Qué te dicen? Si usted sufre tal cosa, si usted tiene tal otra. No, dice, puede producir tales efectos adversos. La vacuna de hepatitis tiene un prospecto de 3 hojas de efectos adversos. Te aclaro que la hepatitis B es totalmente benigna. Es una enfermedad que tiene 0,027% de posibilidades de complicación. Para que el niño la tenga, tiene que haber tenido relaciones sexuales o haber necesitado una transfusión y que a su vez la transfusión esté contaminada. Por ese riesgo totalmente lejano, se somete a todos los niños de la Argentina a la vacunación en el momento de nacer. La vacunación produce, como acaba de decir una de las profesionales australianas, una encefalitis posvacunal, una meningoencefalitis que tiene resultados inmediatos, por ejemplo, epilepsia posvacunal. Los chiquitos que tienen fiebre y cuando sube o baja la fiebre convulsionan, son los chiquitos vacunados antes de los 2 años, porque pasa ese corpúsculo al encéfalo cerebro. Por otro lado, te diría que tenemos un índice terrible de enfermedades en la infancia y de trastornos de aprendizaje como
está diciendo esta médica australiana, ¿no es cierto? Los chiquitos ya no pueden aprender. Es la otra parte del espectro autista, toda la involución cerebral, la dificultad de aprendizaje, de atención, etc. Desde el síndrome de disfunción cerebral mínimo, que es la hiperquinesia, hasta el autismo profundo, aislado de todo, existe toda una variedad provocada por las vacunas inoculadas antes de los 2 años. ¿No es cierto? Pero ¿qué se lograría con esto? Porque tenemos que pensar, primero, una disminución de la población global y segundo, una disminución de la utilidad de la población, porque si vos tenés individuos con un coeficiente intelectual mucho menor, una capacidad de aprendizaje mucho menor, deja de ser un peligro, vos podés acceder a los recursos y a lo que quieras de todos esos territorios. Pensá que esta ley de vacunación abarca a toda África y a toda Sudamérica, que son, diríamos, las despensas del gobierno mundial. Pero también a los países desarrollados que han reaccionado. Se ha inventado este tema del HPV, del papilomavirus humano, con 2 de las cepas, de las muchísimas cepas que se vincula al cáncer de útero, ¿no es cierto? Que se vincula al cáncer de útero. Recordamos que Japón lo previó y también Francia. Japón porque encontró virus de cerdo en la vacuna, enormes complicaciones en las niñas vacunadas y que no pudo demostrar que efectivamente disminuyera la incidencia de cáncer. Entonces vamos a ver Dinamarca, estamos hablando del país más desarrollado del mundo, ¿qué dice de la vacuna HPV? Miramos un poquito. A ver. En marzo del 2015, en Dinamarca, se reunieron 80 personas que están sufriendo los efectos adversos de la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, Gardasil, de laboratorios Merck. Tienen mareos, se desmayan, severos dolores de cabeza, a menudo crónicos, dolores abdominales, náuseas, espasmos musculares extraños que no pueden controlar y se sienten constantemente agotados. También en Brasil, 54 niñas brasileñas han desarrollado un síndrome totalmente nuevo que pocos médicos pueden diagnosticar o tratar. En Colombia, más de 200 niñas del municipio de El Carmen de Bolívar y alrededores que habían recibido esta vacuna sufrieron desmayos, dolores de cabeza y pérdidas de conciencia. Y hay cientos de muertes y casos graves en Estados Unidos, Alemania, Japón y otros países. Por otro lado, la industria farmacéutica metódicamente ha logrado corromper nuestras instituciones democráticas más fundamentales, necesarias para mantener a esta industria bajo control. Me refiero a las instituciones reguladoras, las legislaturas, los políticos, la prensa libre y los medios, el mundo académico y la ciencia objetiva. Sin un sistema de reportes de eventos adversos no vamos a poder prevenir más daño del que sabemos va a ocurrir ahora con esta ley de vacunación obligatoria que viola la Constitución y los derechos humanos. Vea nuestro sistema de reportes de efectos adversos a la vacuna en reportar.cienciaysaludnatural.com. La mejor ayuda es la difusión sistematizada del proyecto, que la gente se entere que está este servicio. Todos aquellos que tienen familiares dañados pueden reportar. Es fundamental que la gente se entere que este sistema está en funcionamiento para poder evaluar qué cantidad de daños están causando las vacunas. Por último, en cienciaysaludnatural.com colaboración usted puede hacer su aporte. Muchísimas gracias. Increíble. ¿Te das cuenta? Increíble. No, Alberto Castro, que hace Ciencia y Salud Natural, un hombre totalmente comprometido como nosotros, que por supuesto ha reunido enorme cantidad de pruebas, infinitas, las pruebas son infinitas, más la realidad, que nuestros colegas muchas veces no están dispuestos a ver, no sé por qué razones. Entonces, con todo este prolegómeno de lo que significan las vacunas, hay un doble objetivo de la vacunación obligatoria. Reproduce para las corporaciones farmacéuticas enorme cantidad de divisas, inmensa cantidad de divisas, pero por otro lado daña sustancialmente las poblaciones que pueden ser dañinas. Recordemos las declaraciones de Henry Kissinger en 1985, ¿te acordás en la... el memorándum. No. El memorándum fue en 1974. Sí. En 1985 se reúne la Comisión Trilateral, la Trilateral Commission, y las palabras de inauguración las da Kissinger. Y dice concretamente que la Argentina se ha opuesto siempre a los intereses de la corona británica y a los intereses europeos en juego, desde las invasiones inglesas de 1806-1807, la guerra con el Brasil,
la guerra con el Paraguay, donde los argentinos en el interior no querían participar. Bueno, menciona el canciller Grau, a Lisandro de la Torre cuando se opone a la estafa de la Chade, a Rosas, a Perón, porque nacionalizó, dice Kissinger, los resortes de la economía. Creemos, esto fue después de la guerra de Malvinas, que la situación está controlada. Pero si la Argentina no acepta a su país de exportador de materias primas, procederemos a su libanización. Este proceso que está sufriendo la Argentina, en palabras de Henry Kissinger, una de las personas más importantes del mundo, es la libanización de nuestro país, es decir, como destruyeron Líbano, que no quedó nada, piedra sobre piedra, están haciendo con Argentina. Y Argentina también se ha levantado con el tema de las vacunas. Por eso tiene muchas más vacunas obligatorias que el resto de Sudamérica. Y ahora viene lo interesante vinculado con esta epidemia o falsa pandemia del coronavirus. ¿Por qué digo falsa? Es una pandemia creada en los países centrales que mencionamos. En nuestro país existe el coronavirus salvaje, que no tiene mayor repercusión, a menos que sean personas inmunodeprimidas, como decimos recién. Pero entonces ya compró el Ministerio de Salud las vacunas. Sí. ¿Sabías? Si vemos un artículo en el cual se publicó, bueno, eso es un recorte simplemente de uno de los decretos en los cuales se destinan, ¿no es cierto?, 1.741.216 pesos, ¿no es cierto?, para la compra de determinados medicamentos relacionados justamente a todo esto. Aclaramos que la mayoría de estos medicamentos son comprados a los mismos laboratorios que fueron los que bancaron la campaña de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, paralelamente el de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y también bancaron la campaña de los mismos laboratorios, que están de un lado y del otro, de Mauricio Macri con Cambiemos. La realidad es que también apenas asumió el nuevo gobierno, el 10 de diciembre pasado, que asume Alberto Fernández, lo primero que se libera es partidas ilimitadas en números de dinero ilimitados para la compra o inversión en salud. Entre salud implicaba compra de medicamentos ilimitados. El Congreso le ha dado como piedra libre. Como, ¿no?, un cheque en blanco, de nuestros dineros. Exactamente. Pero que se paga la campaña, obviamente, como lo mismo le pagaron a los buitres y le pagan a cada uno de los que se les debe algo. La realidad es que uno de los principales promotores de esta vacuna, uno de los mayores beneficiarios, aparte de ser el laboratorio Reimers y tantos otros, está un laboratorio que pertenece a uno de judío argentino, de línea comunista, por supuesto, y capitalista, por supuesto, porque es millonario, que ha sido el principal, digamos, que financió ambas campañas políticas, tanto de Macri como de Alberto Fernández. Quisiera que vean esto que hizo... ¿Quién es? Claro, ¿quién es este señor? Hugo Sigman, ¿no es cierto?, casado con Gold, que también pertenecía dentro de lo que era el Partido Comunista. Pero esperá, aclaremos que es el señor que nos va a vender las vacunas. Claro, es el que vela por nuestra... Por nuestra salud. Tiene monopolio como buen, digamos, empresario. Exacto. ¿No es cierto? Tiene distribuido en diferentes elementos, entre ellos los medios de comunicación, producción cinematográfica, tiene de todo, es como tienen, ¿no es cierto?, los grandes monopolios financieros internacionales. Pero veamos este video que está... Aclarando quién es este señor. No, repetí el nombre del personaje. Hugo Sigman. Hugo Sigman, casado con Gold, que vean esto hecho por Foco Film. Vemos. Bueno, como verás, increíble, este señor Sigman, que es terriblemente diabólico, ¿no?, porque está prendido en cuanto a negocio. Negocio malo, negocio perverso, negocio la efedrina para arruinar a nuestros jóvenes. Y ligado a todo. No, y él tan interesado en nuestra salud que nos va a vender las vacunas. Es el cuarto hombre más rico de la Argentina. Bueno, como te comentaba, que estos tipos que son diabólicos, que están metidos en cuanto a negocio hay, todo está relativo a esto. Pregunto, obviamente esta pandemia o esta no sé qué, que es una psicosis urbi en todo el mundo, España está sufriendo consecuencias enormes, la gente está encerrada, en Italia es tremendo. Son los países católicos, no te equivoques. Perdón,
Sí, porque esto no ha dado en No, Alemania ni ha dado no, en ni otro lado. Dinamarca, Ni siquiera en India. ¿no? En India no hay un solo O sea, contagiado. como ni en Rusia. Nagasaki y Hiroshima, ¿dónde cayeron? En las dos únicas ciudades católicas de Japón. Bueno, ahí las tenemos. bombas atómicas. Entonces esto es una vía directa. Pregunto, todos estos señores que son Sigman, ¿no?, pertenecientes a determinados grupos de intereses, que tenemos esta enfermedad supuesta dando vuelta y que ha vuelto loco y nervioso a tantos argentinos que no pueden ni salir a la calle ni nada. Mañana el gobierno dice hay que vacunarse todo el mundo. Lo va a hacer. Que seguramente lo vayan a hacer. Lo va a hacer. Nos van a meter cualquier vacuna creada haciendo supuesto. que probablemente no tenga nada que ver con que vaya a resolver el origen O sea, virus. Por supuesto que no solo eso, a lo mejor tiene una vacuna contra el coronavirus salvaje, que es totalmente inocuo. Es como la gripe, yo soy una enemiga total de la vacunación de la gripe. El doctor Berna en Misiones hace 20 años presentó trabajos como la vacuna de la gripe dada a la embarazada, esteriliza al feto, sea varón o mujer, baja un 30% de la inmunidad respecto a la adquisición de otras virosis. Los viejitos después que se vacunan tienen neumonías gravísimas y mueren, pero bueno, lo mismo van a hacer con esto. Lo que pasa es que además fueron pasos. Vos acabás de mostrar este hombre, productor de la industria farmacéutica, una de sus grandes inversiones de vacunas, que financia la campaña de los dos últimos presidentes íntegramente. ¿Quién puso justamente la ley absurda de vacunación obligatoria? Macri. ¿Y quién había puesto la del HPV obligatoria? Cristina Kirchner. Entonces, son pasos que se van dando. Primero había una gran cantidad de gente inteligente que no se prestaba a la vacunación, sobraban 6 millones de dosis, lo que no pasó desapercibido es la Organización Panamericana de la Salud, que pertenece como la OMS al establishment que maneja nuestro mundo. Vos fíjate, la OMS que promueve el aborto abiertamente, la esterilización de las nenas, la colocación del chip con Norplan, sí, que fue prohibido en Londres y en Estados Unidos. Imagínate lo que le importa a la salud de nuestros niños, que es la que nos aconseja la vacunación obligatoria. Junto a la Organización Panamericana de la Salud, estas organizaciones, fíjate, de esta última, que quedó en un momento al frente de ella la presidenta Bachelet, que es la que puso el aborto, legalizó el aborto en Chile, ¿no? Fue premiada con un cargo en la Organización Panamericana de Salud. Es interesante ver como cuando antes estudiábamos las monarquías, todos los países, ver toda esta red, como cada funcionario como los nuestros, ¿no es cierto? Yo mostré en el Congreso cómo los dos ministros de Economía, tanto Ginés González García como el otro, el anterior, Rubinstein, estaban tan vinculados a la IPPF, la Internacional de la Muerte, que tiene 66.000 clínicas de aborto, dice, es la que descansa en la obligatoriedad del aborto, y ya había construido su clínica en Buenos Aires. Todos ellos trabajan para ese escenario de muerte, para esa cultura de exterminio de nuestra población, y son los también interesados en elogiar las campañas de vacunación obligatoria. ¿Y qué objeción puedo poner? Que en una vacuna, querido amigo, vos podés poner todo lo que quieras, y eso puede pasar sin desapercibido totalmente. Cuando vos fabricás la vacuna, vos haces un control de calidad de los contaminantes que podés tener en el ambiente que fabricás. Si acá hay agua, suponete, hay arsénico en el agua, hay cianuro, bueno, está contaminada esta zona con estafilococo, vos vas a controlar esos elementos. Pero obviamente no podés controlar una vacuna que viene de afuera qué contaminantes tiene, porque hay millones de contaminantes, como le pasó a Italia, que encontró 63 contaminantes no identificados, venenos que destrozaron la salud de sus soldados, ¿no es cierto? Hombres y mujeres, toda una generación que quedó inutilizada. Entonces, ¿qué pasó en Argentina? Interesante, querido amigo, cómo fue el canciller de Alfonsín en esta gestión y en la siguiente, que fue secretario no de Salud Pública, sino secretario de Ciencia y Técnica, ¿te acordás de la gestión posterior de Cavallo? Él prohibió que nosotros hiciéramos las vacunas. Dijo que era antieconómico, nosotros teníamos un excelente plantel de científicos y técnicos que hacían las vacunas en el Instituto Malbrán y en el Instituto Biológico de La Plata. Él prohibió eso,
Dijo que era antieconómico y desde entonces se importan de la India, donde se hicieron todos los métodos anticonceptivos. Y además, cuyos hábitats y lugares de fabricación desconocemos totalmente. Eso se está inyectando desde entonces a nuestros niños, de manera que no sabemos. Imagínate si lo que ya se importó y ya se inoculó ha producido este terrible precio de más de 2 millones de niños con autismo, enorme cantidad de discapacitados, malformaciones, etcétera, que si mis colegas quisieran estudiar pueden hacerlo porque hay muchísima bibliografía. ¿Qué vendrá en esta vacuna? Tal vez un chip pequeño, como dice esta valiente austríaca, que fue la mejor periodista de la revista Nature, que probablemente con eso consigan la docilidad anhelada en los argentinos, ¿no es cierto? Vos imagínate que podés poner cualquier cosa en la vacuna y que va a influir en la corteza cerebral, disminuyendo, parece ser, nuestra afectividad y nuestro temor. De manera que seremos como un ganado tal vez manejado y sobre todas las cosas vamos a estar en una computadora, no podremos escapar. Chinda, una pregunta más en esto. Apareció con el tema del autismo que habías planteado muy bien en todo este tipo de vacunas que tienen mercurio, etcétera, etcétera. Totalmente. El dióxido de cloro, se ha dicho en algún momento que puede ser el dióxido de cloro que era el MMS. Sí. El doctor Calter lo ha... Exacto, Mira, ¿no? Sí, yo no tengo experiencia, he visto y me han narrado pacientes, bueno, tuve una paciente de Lincoln, el nene tiene 15 años, fue tratado con ese compuesto y está mucho mejor del autismo, un autismo gravísimo, gravísimo, una madre también muy luchadora. El chiquito está prácticamente normal intelectualmente, pero hay muchas cosas que no remiten, ¿no es cierto? Claro. Lo he utilizado. No me he dedicado a estudiar, pero indudablemente el trastorno es metabólico. Vos alterás con toda esta inoculación el pH del organismo y todos los patrones del medio interno en los cuales está sumergida la célula, toda célula y la célula nerviosa en forma particular. Así que no me extrañaría que el dióxido de cloro, habría que estudiarlo muy bien, yo solo leí trabajos muy breves, pudiera mejorar ese metabolismo. Pero a decir verdad, solo he visto hechos que me han contado, he visto solo en forma personal este chiquito, de manera que no estoy autorizada para darte una opinión concreta. No me gusta decir lo que realmente no estudié a fondo. Decime, y en relación a esta coronavirus, COVID, o no sé, todos estos componentes, ¿cómo crees que termina esta película? Mirá, aparte de que el chip puede ser la vacunación de todo el mundo. Si el pueblo argentino conservara la calma y no pasa nada. A ver, yo quiero leer un poquito lo que dice Corvelva, esta comisión de vacunas, de estudio de vacunas en el Véneto. La vacuna será obligatoria, a ver, ¿qué dicen? Sobre la vacuna, en este momento hay más anuncios de vacunas que ya están probados en humanos. Entonces, en primer lugar, la carrera hacia la vacuna es perfectamente normal porque la obvia ganancia económica que obtendrán aquellos que lleguen primero, pero más o menos lo mismo es la lógica de los anuncios de los medios. De inmediato vimos que las acciones en el mercado de valores subían alto de las empresas que comenzaron a hablar sobre estudios sobre la vacuna COVID-19, por lo que no es sorprendente que también haya una carrera por el anuncio más victorioso. De hecho, la viabilidad en términos de efectividad de una vacuna para un virus ARN altamente mutagénico aún no se ha entendido, pero más o menos eficaz. Sabemos que la vacuna llegará, pero no sabemos si será eficaz. ¿Saltarán los ensayos clínicos? Por supuesto. Porque en la urgencia, como pasa siempre de una pandemia creada, no hay tiempo de hacer ensayos clínicos que aseguren su inocuidad. La vacuna será obligatoria. Los italianos dicen que hasta la fecha no lo temen, pero podría ser que en los países periféricos se estableciera la obligatoriedad. ¿Existen pruebas de anticuerpos para el COVID-19? No, no existen. O sea que no tenemos anticuerpos para saber si estás inventado el COVID-19. En hisopos se desconoce su fiabilidad, el hisopo que se coloca, ya que todos son nuevos.
Un primer estudio se realizó hace unos días que estima un 80% de falsos positivos. En Italia, un 80% de falsos positivos. Estamos tranquilos, bueno, tenemos dominada la situación. Estamos tranquilos porque la preocupación por un futuro desconocido no ayuda a nadie y no lo hará preparando, sino solo agotando las soluciones concretas. Las soluciones concretas no pueden existir siempre y cuando no se conozca el tamaño del problema. Estamos todos juntos en esta situación, intentaremos darles noticias y difundir lo que parecerá fundado a nivel pronóstico y noticias. Esto es todo lo que dice Corbelva, no tienen ningún temor a pesar del sacudón que ha tenido Italia. ¿Yo qué pienso? Que esos virus modificados son altamente mutantes, no mantienen su estabilidad, por eso esas epidemias creadas se autolimitan. Pienso, las muertes que analicé y se produjeron acá son las que se producen siempre por virus en pacientes mayores. Uno de los primeros pacientes es un hombre grande que tenía diabetes y otras enfermedades metabólicas, un chico joven que no murió. En el mundo, Juan Manuel, 8.000 muertos por una pandemia en un mundo de 7.000 millones de habitantes es insignificante. Sobre todo, pensá que por gripe común mueren en Europa 1 millón de personas al año. Pero estos valores inflados nos predisponen a la vacuna. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantenerse calmo, tener la higiene normal que tenemos siempre, lavarse las manos, estar bien inmunológicamente, estar contento, comer comida casera en su casa, no predisponerse a veces contagio impulsado, ¿no? De estas cosas. Yo creo que va a hacer mucho daño al país esta recesión, que es un efecto buscado, la desaceleración de toda economía. Argentina es tan rica que igual, a pesar de las medidas monstruosas que se nos ponen, que es como Europa después de la guerra, vos pensás que estamos pagando impuestos enormes y además seguimos dando las ayudas solidarias en lugar de dar trabajo a la gente. Tenemos 54% de gente bajo el umbral de pobreza. ¿Y qué hace el Estado de Fernández? Pide préstamos en dólares para dar ayuda en pesos y endeudarnos más aún. Y nosotros ya superamos el pago de intereses, superamos el Producto Bruto Interno. Imagínate que todo este cese de la economía está diseñado para quebrar el país y rematarlo, querido amigo. Ese es el... a la mayoría de los países. Sin embargo, para complemento de lo que veníamos con el gobierno, en estas horas, bueno, no sé ya, del programa, fue presentado en la Cámara de Diputados, en la comisión, un nuevo proyecto del aborto, ¿no? Para la legalización, por supuesto, o interrupción del embarazo, que es la ley del aborto. O sea, que está presentándose mientras nadie puede salir y quejarse, claro. No puede haber manifestaciones de ninguna naturaleza, tienen casi mayoría en el Congreso, o sea que estas cosas pueden salir... No, lo hicieron a propósito, ¿no? Por supuesto. Necesitaban distraer en toda Sudamérica por esta gran discusión por el aborto, que no le fue tan fácil ponerlo. Yo iba a viajar a México, los mexicanos se levantaron, Ecuador, todos los países se levantaron contra el aborto después que Argentina dio el puntapié inicial, y Argentina estaba dispuesta a la lucha, entonces teníamos 3 millones de personas dispuestas a marchar. Entonces, ¿con esto qué hacen? Paran la marcha, prohíben las manifestaciones de gente, el conglomerado de personas, pero sí las verdes, por supuesto, siguen. Me gustaría esa imagen que tenemos, puede ser esa imagen de esta mujer con el pañuelo verde espantosa, con cuernos satánicos. Allí está. ¿La podemos ampliar un poquito este artículo? Fíjense este monstruo. Movemos el mundo. Nosotras movemos el mundo con el pañuelo verde, el pañuelo blanco de las Madres Plaza de Mayo, los cuernos satánicos arriba, porque ellas se dicen diabólicas, ellas mismas hacen ceremonias, se reconocen como tal, como diabólicas, hacen consagraciones al demonio, y ellas pactando allí, como lo dice el artículo, con el Poder Legislativo para desencadenar el debate en diputados. Ya están todos los diputados hablados, ¿no es cierto? Cuando nosotros no podemos manifestarnos frente al Congreso,
que era lo pensado, hacer las marchas del 25 de marzo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, si llega a esa instancia, es desacatar y más, por supuesto, ir al Congreso de todas maneras. Porque vamos a permitir, por cuidarnos nosotros, que maten a nuestros niños. A los más inocentes los tenemos que defender. A nosotros, a los viejos, porque también estas pandemias le pegan a los viejos, un poco cumpliendo con el pedido de Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional, que decía que los viejos viven mucho, ¿no? Y que había que hacer algo. ¿Te acordás? Y ahí dejó. Que había que hacer algo, porque acá los ancianos viven mucho y consumen mucho. Claro, ella que nos da el préstamo, que también exigió que le dejaran controlar si se aplicaba género, si estas verdes podían dominar todas las situaciones, todas las instituciones argentinas, y Macri le dio el poder total de controlar. Así tenemos todo esto verde en todas las instituciones, estas monstruos diabólicas que van dirigiendo todos los procesos electorales, pero por supuesto no dejó cabo suelto, le mandó el oro a Inglaterra, tengo entendido, y además le dio a Inglaterra y a Chile el control del aire, a nuestros enemigos, que mataron a nuestros soldados y han hundido el Era San Juan, con los 44 submarinistas inocentes, les dio el control del aire. Ese fue nuestro gobernante Macri y ese es nuestro gobernante Fernández. Qué desgracia, Juan Manuel, qué desgracia. Pero seguramente, como dirá Solari Parlavicini o Don Orione, llegará el momento de la redención de la Argentina y surgirá un gaucho, como dice el Martín Fierro también, que vendrá a mandar. Eso, ¿no? Hasta que venga a estas tierras un gaucho a gobernar. Exactamente. Tenemos que lograrlo. Hay que rezar mucho para que eso ocurra. Así es. Chinda, muchísimas gracias por haberme acompañado acá, haber diseñado, haber puesto un poquito sobre la mesa todo este drama que viven los argentinos y el mundo entero, ¿no? Porque nos ven de todos lados. Desgraciadamente es un drama que nos toca a todos y, como bien decís, países católicos. Qué llamativo, ¿no? Es curioso. Chinda, muchas gracias. Gracias a vos, Juan Manuel, me encantó el programa. Gracias. A todos ustedes, muy rápido, trataré de ser brevísimo. Es muy claro, ¿no? Porque todo este tema de pandemias y todo son guerras modernas, como bien decían, ¿no? Son guerras bacteriológicas, son saqueos de otra manera, ¿no? Pero también hay un poder mundial, ese poder mundial maneja todo este esquema. ¿Cuál es el esquema? El dominio. Dominan las finanzas, manejan la política internacional, colocan y sacan personajes, esos son dueños de laboratorios, son dueños de grandes empresas, son dueños de internet, de medios de comunicación. Es todo un combo que lo pueden manejar para tratar de generar esta crisis, este susto, este miedo global que estamos viviendo hoy en día. Pero que en realidad, como bien se dice, es algo creado para jorobar a alguien. Y evidentemente es molestar a algunos sectores. Por ejemplo, nuestro país, como tantos otros países, Italia, etcétera, que son díscolos a la política del nuevo orden mundial. Eso sí hay que castigar. Quisiera agregar una cosa, sí, Manuel, cómo no. Que todavía estamos acá. Es llamativo este Sigman que pertenece todas sus vinculaciones al mismo del Partido Comunista. Llama la atención que las medidas que se han tomado sanitarias son iguales a las de China. Si nos obligan a quedarnos en nuestra casa, nos obligan a vacunarnos, nos obligan. Evidentemente, y con esto termino, nos están poniendo hace unos años un régimen comunista, como a la ranita que la van cocinando de a poco, y no nos damos cuenta que nos han quitado todas las garantías constitucionales, toda la libertad posible, y que además nos están mostrando en la cara, con esto del aborto y la vacunación, que la Constitución no les importa. No existe. Que no existe, ni las leyes, ni el Código Penal, no existe nada. Entonces nosotros, queridos argentinos, creo que tenemos que reaccionar y todavía estamos a tiempo. Tal vez así se cumpla la bienaventuranza de la profecía de Don Orione. Sin duda. Revelarnos.